Bien. Vamos a ver el ANFE, que va a estar trabajando en este tema Marcos y Germán. Esto es parte de un ciclo que ya tiene más en realidad más de 10 años, pero bueno, que lo hemos formalizado hace 9 años, que es un ciclo para el desarrollo y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. En su momento era un ciclo muy focalizado a la pequeña y mediana empresa argentina, y bueno, por situaciones que todos conocemos, desde el año pasado nos hemos extendido bastante y hemos contado con la participación, con la valiosa participación de gente de otros países, con lo cual enriquece mucho más estas actividades porque acercan su punto de vista sobre los temas que vamos desarrollando. Respecto a la forma que tenemos de encarar estas charlas, ya quiero dejar por explícito y bueno, invitarlos. Este es un espacio de aprendizaje colaborativo, con lo cual digamos, todos podemos participar, no hay preguntas erróneas ni nada, sino que saquémonos todas las dudas que tengamos, aprovechémoslos a Marcos y a Germán para evacuar todas las consultas que tengamos. Así que no tengan ningún inconveniente de participar y hacer llegar sus consultas o por el chat o cuando den los espacios de consulta Marcos y Germán. Bien, sigamos. Bueno, acá les va a quedar después una mini presentación de la consultora. Básicamente trabajamos en lo que es mejora de procesos con base en normas ISO, Kaizen y Six Sigma. Y bueno, también trabajamos en lo que es capacitación. Esto ya después lo van a ir viendo. Esto es importante que lo queremos compartir. Ya desde hace varios años estamos llevando adelante dos iniciativas de responsabilidad social, una focalizada en lo que es capacitaciones, que son estas capacitaciones gratuitas que venimos llevando adelante hace más de 10 años, donde se han capacitado más de 10.000 personas en distintos ámbitos. Y bueno, la otra es las ayudas cooperativas, en donde hacemos de alguna manera el link entre nuestros clientes, nuestros proveedores y nosotros mismos con organizaciones que necesitan una mano. Básicamente son organizaciones que están vinculadas a lo que es la educación y salud. Así que queríamos comentar eso y invitarlos también a participar de este espacio. Bueno, esto es un poquito lo que pasó el año pasado. La verdad que hemos desarrollado dos actividades donde han participado más de 1.400 personas de distintos países, obviamente una gran impronta en Argentina, pero bueno, se sumaron con presencia muy fuerte México, Colombia, Chile, Perú y bueno, todos los países que ustedes ven mencionados en este listado. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que decíamos, todo lo que es herramienta ANFE, y vamos a tener dos disertantes. Por un lado va a estar Marcos, que acá está presente. Hola Marcos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo le voy a presentar a grandes rasgos. Bueno, Marcos es ingeniero en la industria automotriz de la Universidad Tecnológica Nacional de la UTN. Se está maestrando en lo que es una maestría en negocios en la UTN también. Forma parte del equipo de ingeniería en calidad, es del equipo docente en la universidad y además trabaja como ingeniero experimental en una empresa que todos conocemos que es Volkswagen, ¿sí? Después va a acompañar también en esta presentación Germán González, que ya tuvo participación con nosotros el año pasado, que es ingeniero industrial de la Marina Mercante. Bueno, tiene una fuerte impronta en lo que es control estadístico de procesos, que es uno de los temas que él desarrolla en la consultora. Y bueno, y después docente de varias materias de la carrera de ingeniería de la universidad también, de la Marina Mercante. Y además es Quality Manager de esta empresa también, que es una empresa multinacional. Bueno, él está presente en 5 sitios. Así que bueno, estos van a ser nuestros disertantes en el día de hoy. A grandes rasgos, la actividad se desarrolla porque cuando el año pasado a los que fueron participando, y ustedes ya lo deben conocer, le preguntamos en qué tema les gustaría desarrollarse, y uno de los temas que estuvieron presentes va a ser el ANFE. O sea, las actividades que vamos a hacer este año van a estar muy vinculadas con lo que fueron solicitando el año pasado. Así que va a ser el ANFE y otras herramientas que se van a ir sumando. Todos con el objeto de trasladar en un diálogo llano
herramientas que por ahí vemos muy complejas y que se focalizan quizás en una industria y que no salen de esa industria. En este caso, Marcos lo va a poder expresar de mejor manera junto con Germán. Esta herramienta está muy focalizada en lo que es la industria automotriz, ¿sí? Pero cuando la pueda desarrollar Marcos y Germán, van a ver que puede ser trasladable a cualquier industria. Con lo cual ese es el valor que queremos acercarles. Y siempre, reitero, en un vocabulario, en una metodología lo más llana posible, cosa de que nos llevemos algún conocimiento después de estar acá 1 hora y media charlando entre nosotros. Así que bueno, no tengo más que agradecimientos para Marco, para Germán. No sé si falta algo más, Sol. No, está ¿Estamos todo bien? claro. Sí. Muy bien. Bien, entonces ya le damos el espacio a Marcos para que inicie su presentación con Germán. Bueno, buenísimo. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Ahí está el modo presentación. Déjame ver, sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bienvenidos a todos. Gracias por tomarse el atrevimiento de inscribirse y participar en esta nueva charla de escritorio. Gracias, Juli, por este espacio. Bueno, como dijo Julián, estas charlas de escritorio están enmarcadas con el objetivo del desarrollo competitivo, buscar el desarrollo competitivo de tanto las pequeñas como las medianas y, por qué no, las grandes empresas. Y es por eso que nos tomamos el atrevimiento o elegimos dar esta charla de escritorio, presentar por lo menos las ideas básicas de la herramienta ANFE, buscando siempre este objetivo del desarrollo competitivo de las empresas. Antes de entrar un poco en el tema de ANFE, quisiera charlar un poco con ustedes el tema de la actualidad, que hoy nos afecta a todos, para los que trabajamos, para los que no trabajan aún, pero que estamos todos inmersos en este contexto. A continuación, voy a mostrar algunas de las necesidades o circunstancias que creo que todos estamos pasando en este momento y ustedes van a poder compartir conmigo en mayor o menor medida alguna de ellas. Bueno, en la actualidad de hoy, como todos pueden observar o sentir en su trabajo, hay una creciente necesidad de adaptación al cambio, pero no solo al cambio, sino al cambio permanente. Continuamente estamos en esta necesidad de adaptarnos, de actualizarnos, de ir cambiando y mutando en nuestras organizaciones. Hay una necesidad constante de innovación y reinvención, tanto de los procesos y áreas de las compañías. Siempre o con mayor frecuencia vemos reestructuraciones o cambios o procedimientos, procesos y movimientos de áreas dentro de las empresas, según el tamaño de las empresas que son partícipes cada uno de ustedes. Y también una constante innovación y reinvención en los productos y servicios. Continuamente está la necesidad de actualizar los productos, de innovar, de crear nuevos productos o servicios. Bueno, el desarrollo tecnológico y las barreras de comunicación hicieron que la globalización nos ganara a todos y facilitar el desarrollo de mercados competitivos, el desarrollo de cada vez más cantidad de mercados y cada vez mercados más competitivos entre sí a lo largo de todo el mundo. Hoy no solo competimos con productos internos, sino que competimos con productos de todas partes del mundo. Y esto lo que genera es una necesidad de un fortalecimiento competitivo que se ve general en todos los sectores de la industria. Cada uno de ustedes puede estar en mayor o menor medida en acuerdo con esto, o por lo menos verlo, vivirlo en carne propia en las compañías o empresas que ustedes trabajan, pero estoy seguro que todos ustedes están de acuerdo que esto es un dolor de cabeza para las compañías de hoy. La necesidad del cambio permanente y la actualización es un dolor de cabeza, es un estrés al momento de asignar recursos, de la utilización, la optimización de esos recursos.
Pero me quiero tomar el atrevimiento ahora, cualquiera de ustedes que se anime, los invito a abrir el micrófono y me pueda contar para qué, por qué o para qué creen que las empresas se toman el tiempo de considerar estas necesidades y mutar, y cambiar y actualizarse y desarrollarse permanentemente. Sin Marco, miedo, ¿no? ahora, perdón, Marcos, ahí ya te quería avisar que se sumó Germán. Perfecto, buenísimo. Buenas. Ahora sí, Germán incluido también para opinar sobre por qué creen o para qué creen que las empresas se toman el tiempo de este dolor de cabeza y dedican recursos y tiempo en esto. Vamos a hacer un poco más interactivo la charla de escritorio. Vamos. ¿Quién quiere? Hay varios Lo conocidos que ya creen, lo que tienen. crean. No hace falta ni que prendan la cámara. Perdón, yo creo que lo hacen por una cuestión de supervivencia las empresas, necesitan seguir en el mercado, ¿no? Sería Perfecto, lo principal. perfecto, supervivencia. ¿Qué más? ¿Alguien más que pueda opinar? Yo creo que también las necesidades van cambiando y cada empresa busca en la actualidad ser no solo competitiva, sino también ser más amplia con la satisfacción al cliente. Las necesidades justamente van cambiando, entonces hay que adaptarse todo el tiempo a esos cambios y para eso hay que hacer una búsqueda activa de qué es lo que el cliente quiere. Creo que es una interacción como un círculo vicioso que sin ese círculo una empresa es como que va quedando en el tiempo y va quedando rezagada, ¿no? Excelente, excelente ese comentario. ¿Alguno más que quiera dar su opinión? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas veces las empresas los utilizan para generar algún tipo de ahorro o saving también, para no quedar fuera en lo que es la competitividad. Perfecto, buenísimo. Bueno, tocamos tema de supervivencia, tema de satisfacción al cliente, esto de un círculo vicioso de preocuparse por el cliente, el tema de saving, la optimización de recursos. Lo que quisiera es que ahora todos tomemos como punto de partida cuál es el objetivo, o por lo menos cuál es en grandes rasgos el objetivo de todo este reniegue y este dolor de cabeza, y que todos a partir de este punto de partida continuemos con la presentación, que es como dijo uno de ustedes, ni más ni menos que alcanzar y superar los requerimientos y expectativas de los clientes, siempre orientado a la satisfacción del cliente. Siempre primero alcanzarlo y lograr superar con las necesidades y los requerimientos que tiene cada uno de los clientes. Las empresas nacen, crecen, se reproducen y sobreviven o mueren gracias a los clientes y la necesidad y el cumplimiento de la necesidad. Es por esto que siempre nos vamos a focalizar en que el propósito de todo esto siempre es alcanzar y superar los requerimientos y expectativas de los clientes para poder vender nuestros productos y hacer que crezca, que sobreviva y que crezca nuestra compañía. Siguiendo un poco más con la actualidad, desde la década del 90 más o menos, como para poner un punto de inicio, y de la mano de todo esto que conversamos recién, la competitividad y la variedad entre los productos y servicios está creciendo exponencialmente. Esto de las fronteras de la globalización que hacen que haya cada vez más mercados competitivos y cada vez más variedad de productos. Y por suerte, también desde la década del 90 está creciendo la preocupación y la ocupación de las empresas por implantar sistemas de calidad normalizados en sus compañías. Un ejemplo claro de esto son las normas ISO 9000, genéricas y aplicables a todo tipo de industria, y puntualmente la ISO 9001 es quizás una de las más genéricas y que muchos de ustedes habrán escuchado mencionarla, la norma ISO 9001. Básicamente, resumen de la norma ISO, creo que para mí son todas las precauciones básicas que un proyecto debería tener en cuenta para que sea exitoso, o por lo menos intente ser exitoso. Las precauciones básicas que hay que tener al momento de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Y estas precauciones, quiero vincularlas con una frase que escucho mucho en el ámbito de la calidad, que es: la calidad no es fruto de la casualidad, sino de un arduo trabajo de planificación y desarrollo.
Y a partir de esto del trabajo de planificación y desarrollo, quiero mostrarles un poco cuál es el enfoque que la norma ISO da a las empresas y por qué las empresas toman o deciden implantar sistemas de calidad normalizados, siempre pensando de nuevo en la satisfacción del cliente. El enfoque de las normas ISO está basado en el ciclo de mejora continua. Muchos de ustedes pueden haber escuchado llamado el ciclo PDCA o ciclo de Deming, que en pocas palabras lo vamos a explicar a continuación. El ciclo de mejora continua es un proceso de planificación y optimización que está diseñado para todas aquellas empresas que decidan utilizarlo, decidan emplear este proceso, puedan incrementar constantemente sus estándares de calidad y ser más eficientes. Lograr cada vez mejores estándares de calidad, satisfacer aún con mayor medida, en mayor medida los requerimientos de los clientes y ser cada vez más eficiente en el uso de los recursos. ¿Por qué incrementar constantemente? Acá esta palabra que ven ustedes ahí en negrita. El ciclo de mejora continua es un ciclo iterativo, es un círculo vicioso, como dijo alguno de ustedes, en el cual cuando termino el ciclo inmediatamente vuelvo a comenzarlo con el objetivo de la mejora continua. El proceso de PDCA, ni más ni menos, consta de 4 etapas, que es, primero, y la más importante, es la planificación. Planifico todas mis actividades y mi proyecto en base a un objetivo que me fijé, que siempre va a circular alrededor de la satisfacción del cliente. Después de planificar, ejecuto, hago ese plan, llevo a cabo esa planificación que hice. Después de hacer, pasamos a la parte de verificar, que verificar no es nada más ni menos que comparar lo que hice con lo que yo planifiqué. Entender el gap, la diferencia de lo que yo planifiqué en base a los objetivos y lo que hice. Y en base a ese resultado, después de las verificaciones, que actúo. ¿Sí? Tengo que hacer algunos ajustes para alcanzar los requerimientos del cliente, o si alcancé los requerimientos del cliente, tomar acciones para superar esos clientes y mejorar. Y ahí una vez que logramos entender esto, comienza de vuelta la planificación de nuevos procesos, hacer, verificar y actuar. Es un ciclo iterativo, es un círculo vicioso de mejora continua. Para que entiendan, recién les dije que la norma ISO, particularmente la 9001, está enfocada en este ciclo de mejora continua. Para que vean, la norma ISO consta de 10 capítulos. Los primeros 3 son de introducción general y lineamientos básicos de la norma ISO 9001, pero a ver si tengo acá el puntero láser. Perfecto. Si van a ver, dentro de la primera etapa de este ciclo de mejora continua, del capítulo 4 al 7, estos son los nombres de cada uno de los capítulos de la norma ISO. Del capítulo 4 a 7 de la norma ISO están orientados y enfocados en el proceso de planificación, y los últimos 3, cada uno está en los procesos de hacer, verificar y actuar. ¿A qué queremos llegar con esto y con explicar la relación entre la norma ISO y el ciclo de mejora continua? La planificación es el capítulo más importante y extenso de este ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming, y de la norma ISO. Es en la que mayor cantidad de capítulos y de tiempo y de herramientas se dedican para la planificación. Está demostrado que cuando se dedica un mayor esfuerzo a esta etapa, las organizaciones que intentan aplicar este ciclo de mejora continua, independientemente de si están certificados o no con la norma ISO 9000, que aplican este ciclo de mejora continua, logran conseguir plazos de implementación más breves y económicos, mejoran los tiempos de ejecución de sus proyectos, minimizan los problemas imprevistos, o por lo menos ya tienen una medida de acción en el caso de que falle algo, maximizan las operaciones y procesos que agregan valor, o sea, focaliza los recursos en las operaciones que van a agregar valor y que me van a acercar cada vez más al cumplimiento de mis objetivos, de la satisfacción del cliente. En definitiva, se obtienen mejores resultados. Dicha esta introducción, es que bajo este marco del desarrollo competitivo de las empresas decidimos presentar esta charla de escritorio de ANFE, porque ANFE ni más ni menos está enfocada en esta etapa de planificación. La norma ISO, en los capítulos 4 a 7, menciona
mucho la herramienta y lo da como una opción, como un recurso, utilizar esta herramienta en las etapas de planificación a la hora de ejecutar un proyecto. Por eso es que se recomienda utilizar ANFE en las fases iniciales del diseño y de la planificación de un proyecto, con el objetivo ni más ni menos de aumentar la productividad, una vez que yo logre ejecutar el proyecto, aumentar la flexibilidad, algo que es muy importante, me parece, en el contexto que todos transitamos hoy, en el cual hay cada vez mercados más competitivos y cada vez mayor cantidad de mercados y mayor variedad de productos, y las empresas tienen que adaptarse a esto del cambio continuo y la flexibilidad, y sobre todo aumentar la eficiencia y la eficacia, o sea, hacer un uso, el mejor uso posible de los recursos que cada vez son más escasos y cada vez hay cada vez menos tiempo y cada vez más costoso todo. Y me tomo el atrevimiento de decir incluso peor para los países nuestros, que por ahí dependemos en mi caso, dependemos de casas matrices que están lejos de nosotros y con pocos recursos tenemos que hacer malabares para llevar adelante un proyecto. Dicho esto, ahora sí, gracias por su atención. Vamos a entrar brevemente en lo que es ANFE. Un poquito de historia de ANFE, y acá el nombre, presentamos por primera vez, para el que no sabe qué significa ANFE, el análisis modal de fallos y efectos. Fue desarrollado inicialmente en la década del 50 por la NASA, no solamente para la aplicación y uso en sus proyectos de la NASA, sino también que la NASA brindó esta herramienta para el ejército de Estados Unidos. Como ustedes saben, el ejército de Estados Unidos es la empresa pública con mayor cantidad de empleados en el mundo, así que administrar los recursos del ejército no es fácil. Y es por esto que en la década del 50 la NASA y el ejército de Estados Unidos utilizaba ANFE para evaluar la confiabilidad de sus procesos y para determinar los efectos que las fallas podrían ocasionar en sus equipos y sistemas. En los años siguientes, después de la década del 50, se vivió también el auge de la industria automotriz, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, y la industria automotriz se fue complejizando y aumentó cada vez más la variedad de productos, la cantidad de componentes, la cantidad de proveedores y la cantidad de partes interesadas al momento de fabricar un auto. Pasamos del Forte, que eran todos Forte solamente negros, a aumentar la cartera de productos y la complejidad de los productos, siempre pensando en la satisfacción del cliente y las necesidades de estos nuevos requerimientos del cliente. Es por eso que en Estados Unidos las principales terminales automotrices adoptaron la herramienta ANFE dentro de sus procesos, y acompañando esta complejidad, este crecimiento en la complejidad de sus procesos y del desarrollo de nuevos automóviles, en la década del 70 decidieron unirse, formaron una sociedad entre Ford, General Motors y Chrysler, los tres grandes de Detroit, para unificar las bases de lo que sería un sistema de calidad global, que en ese momento se llamaba QS9000, que el único objetivo que tenía, el único no, uno de los principales objetivos era estandarizar el funcionamiento de sus empresas y cómo iba a ser la comunicación con sus proveedores, con la complejidad de la cantidad de productos, de componentes del automóvil que eran cada vez mayores. Y utilizaban dentro de este sistema de calidad global, ANFE era una de las herramientas base para el momento de la planificación. Esto fue en la década del 70. En la década del 80, Ford, General Motors y Chrysler forman un grupo de acción, ya forman una sociedad aparte, que es el AIAG, no sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó mencionarlo, pero bajo este mismo lineamiento, AIAG, este grupo de acción hoy en día cuenta con cerca de 4.000 colaboradores, empresas de todo el mundo, tanto terminales como proveedores, autopartistas y todo el círculo de empresas que forman la cadena de producción de la industria automotriz. Y uno de sus mayores legados que dejó este grupo de acción y que hoy en día se utilizan mucho son las famosas Core Tools. No sé si alguna vez escucharon hablar o mencionar estas Core Tools, pero ahora vamos a explicar brevemente qué son estas Core Tools. Las Core Tools son
herramientas creadas para cubrir todos los aspectos y todos los espectros de un proyecto. Se enfocan en las etapas de diseño, de desarrollo, en la etapa de prevención, de medición. Fueron creadas para controlar, registrar, analizar y aprobar procesos, productos y servicios. Abarcan casi absolutamente todos los aspectos de un proyecto focalizado primero en la industria automotriz, pero cada vez más amplio y utilizado por cada vez más colaboradores y más empresas que participen de cualquier proceso productivo, desde la elaboración de un automóvil, una bicicleta, hasta una lata de gaseosa. A ver, materia prima, manufactura, elaboración, distribución y venta, es básicamente lo mismo para cualquier tipo de industria, independientemente sea el producto o servicio que ofrezcan. Y además estas Core Tools fueron adoptadas por la norma ISO TS 16949, que esta norma no es más ni menos que un estándar de la norma ISO. Es la norma ISO 9001, pero diseñada y pensada, orientada exclusivamente para implantar un sistema de gestión de la calidad en la industria automotriz. Si ustedes en algún momento van a la norma ISO TS, van a ver que dentro de las especificaciones y lo que explica para implantar un sistema de gestión de la calidad, siempre nos refiere a la norma ISO 9001. O sea, la madre, los padres de esta norma es la ISO 9001 y siempre refiere a ella. Entonces, de vuelta volvemos con este enfoque del ciclo de mejora continua y buscar la satisfacción de los clientes. Las herramientas, estas Core Tools son 5. La primera de ellas es ANFE, que vamos a charlar un poco la idea básica de esta herramienta, que es el análisis de modo de falla y sus efectos. Y las siguientes herramientas Core Tools son APQP, que describe la planificación avanzada de la calidad de los productos y plan de control. Ese es el nombre, por sus siglas en inglés, que también está orientada a la parte de planificación. Tenemos la herramienta PPAP o PPAP, si alguna vez la han escuchado, que describe un poco el proceso de aprobación de piezas para producción, ya un poco después de la planificación, llevar a cabo, llevar a la realidad la fabricación de los productos. Otra herramienta es el MCA, que es el análisis de los sistemas de medida y de trazabilidad que tengan las empresas, y el SPC, que es el control estadístico de proceso, que va también de la mano. Después les llegarán invitaciones a próximas charlas de escritorio en las cuales iremos comentando un poco las ideas básicas de cada una de estas herramientas que, si bien nacieron o fueron impulsadas por el desarrollo de la industria automotriz, hoy en día son utilizadas por cualquier tipo de industria y cada vez son más utilizadas por cualquier tipo de industria. Acá una consulta, Marcos, y ¿Sí? bueno, invito a la gente que quiera participar. Un poco lo dijiste recién, digamos, yo veo que por ahí el control estadístico de proceso es algo que se ve en distintas industrias más allá de la automotriz. Es más, digamos, hay mucha formación vinculada a lo que es el control estadístico de procesos, pero la segunda, tercera y cuarta, ¿sí? No las veo que estén muy desarrolladas por fuera de la industria automotriz, ni tampoco hayas capacitaciones, digamos, que permitan abordarlo, comprenderlo y llevarlo a una industria distinta a la automotriz. Esto se da porque no es fácilmente aplicable, se da porque todavía no la conocemos. ¿Cuál crees vos que es el motivo por el cual no están tan desarrolladas? Por ahí el ANFI y el SPC sí, pero el resto no. Yo creo particularmente que es solamente por el simple hecho del desconocimiento. Después, si tenemos la suerte de generar una charla de escritorio, que seguramente lo vamos a hacer para cada una de estas herramientas, cuando entramos a entender el funcionamiento y el objetivo de cada una de estas Core Tools, vemos que tranquilamente podríamos explicar su funcionamiento y su aplicación de principio a fin sin nunca mencionar la palabra auto, vehículo, medio de transporte. Podríamos hablar directamente de ningún producto en especial, o podríamos tomar como ejemplo de vuelta la fabricación de una lata de gaseosa, porque va al hecho de la planificación de los procesos y cada una de las partes que van a intervenir en el desarrollo de un proyecto y en llevar a cabo desde la idea a el producto que vamos a vender a ofrecer a nuestro cliente, sea cual fuere, sean sillas y mesas de madera, latas de aluminio o
los vehículos con la más alta tecnología. Por supuesto que de la mano del producto va a venir la complejidad y la cantidad de parte que van a intervenir en cada una de estas herramientas. Pero tranquilamente podríamos hablar de cada una de estas core tools sin mencionar absolutamente nada de la industria automotriz. Bien. Antes de abandonar este tema de core tools, ¿alguno tiene alguna consulta que quiera aprovechar y hacerle a Marco, que la está desarrollando, digamos, por ahí, la está desarrollando dentro de la industria automotriz? Sí, A mí me antes de ir gustaría, avanzando. a mí me gustaría hacer una consulta. Más que nada referida a las pymes. Bueno, la mayoría va a estar de acuerdo en el hecho de que hoy en día las pymes están siendo bastante golpeadas. ¿Qué estrategia proponés vos, Marcos, para, digamos, justamente en este marco tan difícil para las pymes, convencer a los dueños, a los directivos, de aplicar esto que en general en un principio lo ven como un problema, ¿no es cierto? Todas estas herramientas en un primer momento puede ser un problema para una empresa que recién arranca, que tiene que empezar a pensar en implementar todas estas herramientas, más todos los problemas que ya tiene de sobrevivir, porque hoy las pymes están, me parece, sobreviviendo. ¿Qué estrategia ponés vos como para mostrarle a los dueños que esta inversión en tiempo, en planificación, en recursos, es un beneficio que puede hacer que, bueno, justamente las pymes hagan una diferencia y que puedan sobrevivir en todo este panorama un poco trágico, ¿no? Eso es muy buena la pregunta. Yo creo que por ahí este miedo o esta no implementación parte de nuevo del desconocimiento de estas herramientas, porque nacieron por ahí con la industria automotriz, pero son aplicables a cualquier tipo de industria. Eh, la base de cada una de estas herramientas no es ni más ni menos que preguntarnos, ¿para qué estoy haciendo esto? Esta operación que estoy haciendo, ¿la tengo controlada? ¿Sé para qué la hago? ¿Está bajo mi dominio? ¿Agrega valor? Y la pregunta siempre va a ser si está orientada o no a mi objetivo y que seguramente siempre sea el cumplimiento de vuelta. Volvemos con la palabra cliente, las necesidades y su satisfacción. Cada empresa sabe qué producto ofrece y para qué lo ofrece. Entonces creo que el mayor miedo es desde el desconocimiento. Podríamos generar tranquilamente charlas de escritorio para presentar estas core tools, estas herramientas, y por ahí dejar de que sean un tabú, decir, PIPAP es una herramienta, un proceso de aprobación de piezas de producción, debe ser un proceso de 1000 auditorías, 1000 procesos, 1000 documentaciones. Ahí Germán quiere dar también su opinión a Micael. Sí, ¿cómo andan? La mejor manera de vender esto es con datos de lo que se podría lograr. El primer gurú de la calidad, que era, bueno, Deming, se llamaba William Deming, es considerado gurú de la calidad, tiene una frase que decía, en Dios confiamos, in God we trust, como dicen los dólares, el resto traiga data, el resto traiga datos. Si vos mostrás un ANFE es para mejorar el diseño, si vos mostrás todas las fallas que tiene un producto, que se pudieron haber evitado desde la fase de diseño aplicando un ANFE, se justifica solo. APQP es planificación de la calidad, es hacer un plan de calidad, todos los controles que debería tener un producto en cada una de sus etapas de fabricación. Si vos decís, este producto estamos fabricando, falla acá, falla acá, falla acá, falla acá. Si hacemos un plan de calidad, esto se evita, esto se evita, esto se evita, esto se evita. Así se demuestra solo. Y así con cada una de las herramientas. Se vende solo. Como dice Germán, la información para alimentar estas herramientas está dentro de la compañía, no es más ni menos que preguntar a cada uno de los que colabora dentro de la empresa, tienen la información y saben dónde falla, saben las mañas de cada uno de los procesos. ANFE es... Ahora, Sí, perdón. no, termina por favor, Marco, y después quiero hacer un comentario. No, volviendo al ejemplo que mencionaba Germán, cuando decido implementar a PQP, esta planificación de la calidad, una de las herramientas de información directa para planificar mis controles de calidad va a ser ANFE. Entonces ya entendiendo las bases de ANFE, puedo ir desarrollando y entrando cada vez más en detalle en estas herramientas. Bien, ahí un poco, particularmente qué opino yo, digamos, cada uno tiene su opinión, pero Micael, con respecto a tu pregunta,
vinculada al empresario pyme que por ahí está alejado de todo esto, ¿no? Aquel empresario pyme que está empapado, digamos, de esta herramienta. Me parece que cuando uno le menciona estas herramientas, APQP, PIPAP, MCA, creo que lo terminamos asustando. Yo creo que hay que encararlo de manera indirecta, digamos. Por ahí la herramienta la sabemos nosotros, la tenemos nosotros como herramienta para dar respuesta a algo. Por el otro lado, me parece a mí que estas herramientas pueden surgir como consecuencia del análisis de algo. Nosotros creemos que, por ejemplo, en Argentina lo que es Kaizen es una forma, una metodología que está totalmente verde en Argentina y en el resto de los países también. No se utiliza de manera sistemática. Recién ahora el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el año pasado empezó a tomar ciertas cartas sobre el asunto y a normalizar alguna forma de trabajo, pero a lo que hoy es tanto Kaizen como Lean Six Sigma o como el ciclo Deming que comentaba Marcos, empiezan desde la planificación. Y cuando hablo de planificación y pienso en resolver un problema o llevar adelante una mejora, lo cuantifico. Con lo cual, digamos, digo, esto puede generar en el ANFE, esto puede generar esta falla que sale tanta plata. Esto nos puede generar este beneficio que nos va a generar esta suma de dinero, ¿sí? Entonces, cuando yo le muestro al empresario lo que estoy generando por un análisis, antes de empezar a tomar acción, aplicando algunas de las herramientas, yo tengo el campo ganado, porque yo ya le estoy diciendo, tu problema es este, estás perdiendo de ganar este, o podemos mejorar en esto si implementamos aquello, ¿sí? Y una vez que el empresario lo ve en números, ¿sí? Le tocamos un poquito el corazón, lo ve en plata, siempre tratemos de llevarlo a plata, ¿sí? Es mucho más fácil implementar algunas herramientas. Esa es mi experiencia, Micael, no sé cuál es la tuya, cómo lo ves vos. No, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero como justamente te preguntaba, por el hecho de que ahora todo el mundo un poco cuando digamos, lo encarás desde los nombres, como bien decías, eso asusta un poco. Entonces, por ahí ver la estrategia o verle la vuelta de más que nada mostrar un beneficio que no sea tan utópico y más que nada entrarle, como bien dijiste, en el corazón, en ganancia, pero bueno, me ha pasado que sí, que asusta un poco eso en un primer momento, entonces Sin lugar a dudas. quería ver su opinión y cómo lo encararían ustedes, porque obviamente tienen mucha más experiencia y bueno, mil gracias por la respuesta, la verdad. Nuestra experiencia es encararlo de manera directa y sin ponerle tanto título. El empresario pyme es un tipo que desarrolló su negocio desde una fábrica, de un taller, y en función a eso, sabiendo lo que es un producto, lo que es un servicio, empezó a generar una empresa que quizás hoy necesita gestión. No está preparado para la gestión, porque el empresario sabe del producto o servicio que desarrolla, ese empresario pyme. Entonces, cuando le venís con cosas así, con nombres tan difíciles, me parece que asusta, y más en este momento. Pero si nosotros le podemos llegar a mostrar el beneficio que generamos desde la planificación antes de la implementación, y después nosotros, para llevar adelante X mejora, proponemos alguna de estas herramientas, está. Después se lo explicaremos, pero a veces el nombre asusta. Esa es nuestro. Te comentamos cuál ha sido nuestro error, digamos, de ponerle nombre repomposo a cosas y que sean rechazadas por ese nombre directamente. Bien. Claro, entiendo. Muchas gracias. No sé si alguno más quiere hacer alguna consulta, Marco, antes de empezar. Creo que ya se meten los dos con el ANFE, ¿no? Ya arrancamos de lleno. Bien, ¿alguna consulta? Esta herramienta, estábamos mirando un poquito lo que es el Core Tool. Las Core Tool, Marcos y Germán, bueno, y Germán les comento, que fueron muy pedidas de México el año pasado. Estábamos mirando un poquito, así que un poco respondiendo a lo que vos comentaste, seguramente vamos a hacer una charla de escritorio porque fue requerida. Así que va a llegar la invitación en algún momento. Bien. Bueno, ahora sí, entendidas las necesidades del cliente, los objetivos de la compañía y la importancia de la etapa de planificación, nos introducimos a ANFE. Ahí lo invito a Germán a tomar voz del partido. Bueno, cómo no. Muchas gracias.
Bien, empezamos. ANF es análisis modal de fallos y efectos o análisis de modo de fallo y efecto. Modo de fallo es la manera en que algo puede fallar. Ya sea un producto, un proceso, un medio de fabricación, todo puede fallar. Un modo de falla es una forma de fallar. Entonces, ANFE es una técnica de análisis estandarizada utilizada como herramienta para la identificación de fallas potenciales de un proceso, servicio o producto con el propósito de estudiarlas para eliminarlas o minimizar su riesgo. Es decir, una herramienta que se usa preferentemente en la fase de diseño, ya sea diseño de un producto, diseño de un proceso o diseño de un medio de fabricación, que antes de producirlo, antes de hacerlo, vamos a ver de qué forma eso puede fallar y buscar alternativas para minimizar la probabilidad de falla o minimizar el impacto de la falla y tomar acciones. Es una de las herramientas más comunes en ingeniería de calidad para prevenir fallas y es recomendada principalmente a la hora de diseñar nuevos productos, servicios y o procesos, por lo que decíamos antes. Cuando hablamos de ISO 9001, si no me equivoco, ISO 9001 menciona, la versión 2015, ¿no? Menciona 49 veces la palabra riesgo. O sea, toda la norma ISO 9001 es en sí una herramienta de prevención de riesgos. ANF es una herramienta más de prevención de riesgos. Básicamente es para eso, es para prevenir, para evitar que un producto, que un proceso falle. Por ahí, Germán, déjame que comente, digamos, comparto lo que vos decís. Porque la ISO 9001 te dice tenés que gestionar los riesgos, no te dice cómo, y quizás esta herramienta puede llegar a ser de utilidad. Y después, escuchando un poquito lo que vos ibas mencionando, hay un punto en lo que es esta norma que son los cambios planificados, ¿sí? En donde yo un cambio puedo ver, también aplicar un ANFE para ver en qué puede llegar a fallar ese cambio que estoy haciendo a un producto, a un proceso, al diseño del sistema de gestión, o me quedo ahí tecleando. Sí, totalmente. Incluso si uno ve la norma, es como que en varios puntos no te dice hace un ANFE, pero te da a entender que la herramienta a aplicar va para ese lado. Así que están muy, muy relacionados. El principal objetivo del ANFE es el de identificar puntos críticos con el fin de eliminarlos o establecer un sistema preventivo para evitar su aparición o minimizar sus consecuencias, como decíamos antes. Con lo cual, si se aplica de manera sistemática, se puede convertir en el mejor procedimiento de detección de defectos potenciales. Es una herramienta sistemática. Sistemática es que hay que hacerlo siempre igual y no hay que abandonar. Una vez que se inicia el ANFE, hay que terminarlo, hay que revisarlo frecuentemente. Es una herramienta viva, continuamente hay que estar retroalimentándola y actualizándola. Porque los riesgos van cambiando, se van actualizando. Así que bueno, hay que revisarlo periódicamente. Bueno, seguimos. La técnica es aplicable en cualquier proceso y área funcional de la empresa, desde el diseño y desarrollo hasta la comercialización y distribución, pasando por el montaje y la fabricación. De vuelta, haciendo una similitud con la norma ISO 9001, son cosas muy generales que pueden aplicar a cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de producto, cualquier tipo de servicio, porque es algo muy, muy general. La herramienta busca definir o busca que encontremos en qué punto algo puede fallar, lo identifiquemos y después tomemos acciones para que eso en lo posible no se produzca y si se produce estemos preparados. Eso se puede aplicar a un producto, se puede aplicar a un proceso, a una máquina, a lo que digamos nosotros. Es recomendable aplicar este método a elementos o procesos clave en donde los fallos pueden tener repercusiones importantes en los resultados esperados por la organización. El ANFE es la herramienta fundamental para capitalizar el conocimiento del proceso y además nos ayuda a evaluar y articular el aseguramiento de la calidad de los procesos, gestionando
los riesgos de los mismos, como ya veníamos diciendo. Ahora cuando veamos una plantilla lo vamos a ver y va a quedar claro. Al aplicar la técnica podemos clasificar los fallos futuros de nuestro producto según su importancia. A partir de ahí obtendremos una lista que nos servirá para priorizar cuáles son los modos de fallo más relevantes que debemos tratar, bien por ser más peligrosos, más molestos para el usuario, más difíciles de detectar o más frecuentes, y cuáles son los menos relevantes. Cuando hacemos el ANFE vamos a enumerar cada uno de los fallos. ¿De qué forma puede fallar nuestro producto o nuestro proceso? Son muchísimas. Y además le vamos a dar una relevancia, una importancia. No es lo mismo una falla que sea catastrófica, que el producto se arruine, que sea peligroso para el usuario, que una falla que sea por ahí estética, que sea, no sé, que le aparezca un rayoncito, que el cliente no la note. Entonces, vamos a identificar la falla y la vamos a priorizar. Para eso, obviamente, las personas, primero lo hace un equipo de trabajo. Y después se recomienda que sea multidisciplinario para que la gente entienda lo que está diciendo y esa priorización que la haga a conciencia y gente que realmente sepa de lo que se trata, porque si no vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Así que bueno, un equipo multidisciplinario de gente involucrada y que conozca del producto, del proceso que se esté tratando. Este análisis supone un trabajo preventivo realizado por un equipo multidisciplinario, aunque lo decía, el cual debe estar bien coordinado y centrado en el objetivo de localizar los fallos o puntos más débiles del proceso o producto que se analice, con el objetivo de mejorar la satisfacción de los clientes. ¿Qué ventajas tenemos al aplicar este método? La aplicación de ANFE a los procesos permite eliminar defectos de fabricación del producto a lo largo de toda la cadena de valor, desde la compra de materias primas hasta su distribución al cliente. Como se puede aplicar a un producto, a un proceso, podemos aplicar ANFE al proceso de ventas, ANFE al proceso de postventa, ANFE al proceso de fabricación, ANFE al proceso de compras. Entonces, de esa manera se va mejorando toda la cadena de valor. Comprender la interconexión del proceso de fabricación con los atributos de calidad del producto, es decir, todo producto o todo servicio tiene atributos de calidad, tiene ciertos parámetros que definen si el producto le va a servir, si el cliente va a aceptar el producto o no. Al hacer un ANFE, al sentarse un equipo y empezar a estudiar el producto, se comprende perfectamente en qué parte del proceso aparece ese atributo de calidad, se define ese atributo de calidad y se fabrica ese atributo de calidad y dónde tener, dónde apuntar todos los tiros. Consolidar la cultura de mejora continua en una empresa si se combina la aplicación de ANFE con otras herramientas de calidad. Si bien es sencillo, no en todas las empresas se aplica ANFE, pero bueno, es parte de la cultura de calidad. Cuando uno va hablando de calidad continuamente, presentando nuevas herramientas de calidad, más herramientas de calidad, se genera toda una cultura de mejora. Ya la gente le empieza a perder el miedo, empieza a hacer mayores aportes, empieza a sugerir más. Y bueno, ANFE es una de esas herramientas que conlleva a la cultura de la calidad. Disminuir los costos de no calidad, porque vamos a tener menos defectos. Reducir la variabilidad de los procesos y, en definitiva, mejorar la competitividad, que es lo que hablamos al principio. Una consulta, digamos, ¿alguno tiene alguna pregunta para hacer a Germán, a Marcos, digamos, con respecto a estos temas que fueron marcando? También pueden decir, yo no estoy de acuerdo con esto, por esto o aquello, y Germán y Marcos se van a tener que hacer cargo y responder esa inquietud, digamos que son los especialistas. Así que los invito a participar, por favor. Está todo demasiado claro. Hola, yo tenía una consulta para hacerles. No me quedó claro, digamos, si yo el ANFE lo puedo, digamos, aplicar tanto a productos o a procesos.
Sí, totalmente. O Por sea, ejemplo, el producto, puedo aplicarlo a las dos cosas. sí, de hecho creo que la filmina que viene dice Ahora eso. en la filmina siguiente entramos un poquito más en detalle de esa posibilidad de aplicar ANFE en diferentes procesos y productos. Ah, bien, perfecto, gracias. Ahí Rómulo también tiene una consulta. Te escuchamos, Rómulo. Me había levantado la mano. Sí, lo que les quería comentar es que, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Es que si ustedes acá en esta presentación están hablando del manual cuarta edición de la industria automotriz o la nueva versión del 2019 ya corregida. Estamos hablando, por lo menos, digamos, estamos hablando de la herramienta ANFE, más allá Más del allá marco teórico, que porque nosotros. cambiaron bastante el enfoque, ¿viste?, de presentación, ¿no? Sí. No, el tema de presentación no tomamos el marco del manual. Lo que sí, lo que tratamos de hacer en este espacio, Rómulo, es Sí. sacarnos un poco el marco que trae la industria automotriz, que está perfecto para la industria automotriz, y allanarlo para este espacio en donde invitamos a distintas industrias y tratamos de que el diálogo sea lo más claro posible. Pero sí, después creo que Marco lo aclaró, pero hay un manual muy interesante, incluso para cada una de las core tools, digamos, que da el marco, pero para la industria automotriz, no para el resto de las industrias, que es lo que estamos tratando de hacer, Rómulo. Sí. Y si me permitís extenderme un segundo respecto de comentarios que hacían de la aplicación de esta herramienta en otras industrias. Coincido plenamente con lo que se dijo. Si a mí me ha tocado, yo hace muchos años que trabajo en la industria y en empresas aplicar el ANFE a la parte de mantenimiento, de seguridad industrial, en industrias alimenticias, que ya tienen, digamos, sus propios ANFE, digamos, que están basados en esto, y en empresas, incluso en la norma ISO, que lo comentaron ustedes con muy buen criterio, la aplicación del ANFE es realmente una herramienta perfecta para hacer un análisis potencial de riesgo, porque sí, lo que hay que hacer es adecuarla al tipo de industria donde nosotros la vamos a aplicar, pero realmente la herramienta en sí misma se puede aplicar perfectamente. claro, Y digamos, además es una herramienta que ya está, digamos, probada a lo largo de muchísimos años, ¿no es cierto? Ni siquiera hay que pensar de que funciona o no funciona, ¿no es cierto? Hay que adecuarla. Con respecto a si funciona o no funciona, digamos, sabemos que sí, porque por la trayectoria que tiene la herramienta, por las industrias donde se utilizan. Obviamente las industrias que vos mencionás son de las más desarrolladas en el país, la alimenticia, la química, digamos, la industria automotriz, con lo cual esta herramienta la ven muy próxima, incluso en lo que es industria automotriz está cuantificado, hay una cuantificación para hacer una tabla para desarrollar un ANFE, que bueno, que después no creo que muestre la tabla Marco y Germán, pero digamos, va a mostrar cuáles son los parámetros de calificación, pero sí, sin lugar a duda, hay mucho para trabajar. Uno de los, por ahí dándole también respuesta a Micael, uno de los temas que vamos a ver que no están desarrollados en la industria general son las puntuaciones que le vamos a dar a cada una de las situaciones, de posibles fallos. Eso es lo que yo veo, no soy especialista en ANFE, pero es lo que vemos cuando queremos implementar eso, que lo tenemos que desarrollar nosotros porque no hay una puntuación como sí lo hay en la automotriz. Correcto. Bien, los escuchamos, Germán y Marcos. Bueno, seguimos entonces un poco complementando la respuesta. La idea es bajar un poco esta herramienta a tierra y darle un sentido de qué uso y qué facilidad, qué ventaja tiene para cualquier tipo de industria. Bueno, ahora continuamos un poco con los más en detalle de lo que mencionó Germán, los tipos de ANFE. En general existen 3 tipos de ANFE. Podemos utilizar ANFE para diseño. Esto está focalizado en identificar los posibles modos de falla, hablando particularmente del producto, y generalmente se hace un ANFE antes de llevar el producto, de fabricar el producto. Necesito entender al momento de diseñar un producto, con los planos, con los pliegos, con toda la parte de diseño, cuáles son los posibles fallos que podría tener. Entendiendo desde un muñequito, qué pasa si este bracito
hago fuerza, se sale, bueno, tengo que mejorar el diseño en esta parte del muñequito para que no se rompa. Y no pensar ya, una vez que ya lo estoy fabricando, lo estoy vendiendo, uy, se sale el bracito. Entonces, un ejemplo muy burdo, por lo menos para entender que desde la etapa de diseño del producto en sí, ya podemos aplicar ANFE. Después tenemos ANFE de proceso, que una vez que tenemos más o menos el diseño del producto definido, que tenemos el diseño del producto definido y entendemos cuáles son los posibles fallos que puede percibir el cliente en el diseño del producto, abocarnos directamente al proceso de fabricación. ¿Cuáles son los posibles modos de falla que puedo tener durante mi proceso de fabricación? Y que esos modos de falla pueden afectar tanto al cliente final, que este muñequito tenga una marquita, una falta de pintura, que le falte un pelito, que tenga rasgada la ropa, o incluso dentro de cada uno de los procesos que conforman mi proceso de producción, cómo afecta a mi cliente siguiente, a la operación siguiente, la operación de le pongo el cuello, pongo la cabeza, le pongo el casquito al muñequito. Entonces, entender, hacer un ANFE de cada uno de los procesos dentro del proceso de manufactura para entender cuáles son los posibles modos de fallo. Y como bien alguno de ustedes dijo, ANFE mayoritariamente, bueno, en general en todo tipo de industria se utiliza mucho en el área de mantenimiento. Esto para generar un mantenimiento predictivo y lograr mantener a toda mi empresa, a toda mi herramental y mi maquinaria funcionando y poder darle mantenimiento antes de que se rompa, antes de tener que apretar el botón rojo y parar la línea de producción, hacer un ANFE para entender cuáles son los posibles modos de falla de los medios productivos que tengo en la línea. Y más o menos para establecer un cierto orden una cierta relación entre cada uno de estos tipos de ANFE, un modo de fallo de un medio, o sea, entender cómo puede llegar a fallar una de las máquinas que forman parte del proceso, se convierte directamente en una causa de falla del proceso. Y un modo de fallo del proceso se puede traducir directamente en una causa de la falla del diseño. Es decir, que falle un medio me va a afectar en un proceso. No puedo completar tal operación porque me falló un medio de transporte, me falló una prensa, me falló una cinta transportadora, lo que sea. Y ese proceso por ahí directamente se traduce en una causa dentro, una falla dentro de mi proceso. No, listo, falló el medio, no avanza la cinta transportadora, tuve que parar el proceso. Parar el proceso implica que afectó el tiempo de secado de la pintura del muñequito, por ejemplo. Entonces ya directamente ese modo de fallo del proceso se traduce en una causa de fallas del diseño del producto. Esa sería más o menos por lo menos para darle una relación entre los distintos tipos de ANFE. ANFE de diseño, proceso y de medios, sí. Digamos, en el caso del lanzamiento de un producto, tengo que hacer un proceso nuevo, un producto nuevo que me genera cambiar o sea, hay productos que yo diseño que van dentro de un proceso ya establecido, ¿sí? Si yo tengo que hacer un diseño de un producto nuevo que tengo que modificar el proceso y obviamente quizás el medio, la cinta que vos mencionás, digamos, con lo cual si yo hago un producto nuevo tengo que hacer el ANFE de los tres, de diseño, proceso y medio. Es una pregunta, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Bien, gracias. Bien, bueno, entendiendo estos tres tipos de ANFE, tanto aplicado para el diseño y el proceso de los medios, sí, perdón. Creo que Maiten había preguntado los tipos de ANFE. ¿Te quedó claro más o menos, Maiten? ¿Querés hacer alguna pregunta, Marcos? No, me quedó claro, gracias. Bueno. Buenísimo. Yo estoy en modo presentación, por ahí no veo si alguien levanta la mano o los nombres. Les pido disculpas. Bueno, y ahora sí, para ir cerrando un poco, entender los elementos básicos de un ANFE. Como dijo Germán, esta herramienta, lo ideal es aplicada, llevarla a cabo a través de un equipo multidisciplinario y lo que facilita es entender y dominar, conocer en profundidad tanto el producto como el proceso. En el momento de decidir hacer un ANFE, tanto de diseño, producto o de proceso, y formar un equipo multidisciplinario, por ejemplo, uno como ingeniero de proceso dice, bueno, voy a hacer un ANFE de tal proceso. No puedo llevar a cabo la realización de un ANFE sin
llamar al operario que todos los días aprieta el botón de la máquina y lleva y es parte del proceso productivo y no preguntarle. Entonces, esta interacción de distintas áreas, del área de calidad, ingeniería, producción, logística, formar un equipo multidisciplinario es clave para entender el proceso y que todos aporten en una tormenta de ideas o en la metodología que quieran, información clave para entender en detalle el proceso y poder evaluarlo. Al momento de hacer un ANFE, ¿qué es lo que necesitamos entender entonces? Componentes, si estamos hablando de un ANFE de diseño de producto, o cada uno de los procesos, si hablamos de un ANFE de proceso, que no son ni nada más ni nada menos que cada una de las partes o pasos que conforman el producto o proceso que vamos a estudiar. Vamos a estudiar este proceso, definimos cada una de las partes y pasos. Después lo que tenemos que entender es los requerimientos de cada una de esas partes y pasos que conforman el producto. Los requerimientos son todo lo que se espera de ese componente o proceso. ¿Qué es lo que debería pasar? En pocas palabras, cinta transportadora, que el producto pase del punto A al punto B en tal tiempo. Eso es lo que se espera de esta parte del proceso, por ejemplo. Después con el equipo multidisciplinario lo que vamos a entender cuáles son los posibles modos de fallo, que es la forma en que ese componente del producto o parte del proceso podría potencialmente fallar. Acá nos ponemos en futurología y empezar a entender las posibilidades y las condiciones de trabajo y entender qué pasa si aumenta la humedad, qué pasa si llueve, qué pasa si hace calor, qué pasa si se rompe tal máquina, qué pasa si se para la cinta transportadora. Y acá lo que vamos a hablar es de la manera más técnica posible de refiriéndonos puntualmente, falla el rodamiento de la cinta transportadora y se detiene. Una vez que definimos el modo de fallo, el posible modo de fallo, pasamos a definir el efecto, que es la forma en que el cliente percibiría la aparición del modo de fallo. Es decir, una vez que el modo de fallo se hace realidad, se transforma en un efecto, y esto sí lo tenemos que describir como la forma en que el cliente, tanto el cliente final que va a comprar el producto, como el cliente, mi siguiente cliente, que es el del proceso que sigue, la cinta transportadora se detiene, el del proceso siguiente no va a tener material para procesar. Esa sería la traducción del efecto. Y una vez que tenemos todo esto analizado, que pudimos entender en detalle nuestro proceso y nuestros posibles modos de fallo, acá es cuando viene la parte de valor agregada del ANFE, que es la valoración de cada efecto, que un poco estuvo mencionando Germán antes. Cada uno de los efectos que entendimos, los efectos para el próximo cliente, tenemos que darle una valoración. Las valoraciones no son nada más y nada menos que valoraciones, poner un valor numérico del 1 al 10 según tablas de criterios, que cada empresa o cada compañía tiene, hay tablas genéricas o estándares, y después cada empresa tiene su manualcito, cada empresa con su librito, digamos, y lo que vamos a valorar de cada uno de los efectos son 3 puntos. Uno es la severidad, que es el peor efecto resultante de un modo de fallo, o sea, cuán grave es que ese modo de fallo se transforma en un efecto, y vamos a dar una valoración del 1 al 10, siendo 10 el peor efecto resultante del modo de fallo. Vamos a valorar la ocurrencia, que es la probabilidad de que se manifieste la causa o modo de fallo, o sea, cuán probable es que el modo de fallo se transforma en un efecto. ¿Cada cuántas piezas o cada cuánto tiempo se me puede llegar a romper la máquina, la cinta transportadora? Que yo me dé cuenta que se manifieste directamente el efecto. Y el tercer punto que vamos a valorar es la detección. La probabilidad de detectar la aparición de la causa o modo de fallo. ¿Qué probabilidad hay de que yo pueda anticiparme y detectar que la cinta transportadora va a fallar? Escucho un ruidito, veo que vibra, la velocidad no es la misma, entonces tengo tiempo de levantar la mano, parar a decir, che, falta aceite acá en esta cinta transportadora. No esperemos a que ocurra, a que se manifieste, a que se rompa y salir a apagar el incendio, como decimos acá. Un ejemplo, digamos, que escuchando un poco a ustedes, me viene a la cabeza es cuando trabajamos con la metodología de 5S, de orden y limpieza, una de las cuestiones que tenemos de cuando estamos trabajando en implementar cambios, en esa metodología, a veces la metodología no requiere de grandes cambios ni de inversiones, a veces sí, pero a veces hay partes de máquinas que descubrimos, ¿sí? con algo que nos permita ver qué está pasando en una correa y demás, con lo cual, digamos, estamos tapando la posibilidad de ver algo, ¿sí? De poder detectar
a la aparición que está mencionando Marcos. Y ahí está la posibilidad también de un acrílico. Entonces, fíjense que esto es la posibilidad de detectar esa aparición, puede ser desde algo como algo físico, como poner un acrílico en lugar de una chapa pintada hermosa con el logo de la empresa que no permite ver qué está pasando atrás de esa chapa, o puede ser también un indicador. Hay muchas formas de ver esta detección. O sea, lo que voy es, empiecen a, no nos metamos pura y exclusivamente con datos cuantitativos, sino que hay cuestiones más cualitativas que también permiten implementar partes de esta herramienta. En este caso, severidad 10 va a ser, en una valoración de 10 va a ser el peor efecto. La ocurrencia 10 va a ser la falla que más se repita, o sea, que sea más probable de que ocurra. Y la detección 10 significa que va a ser muy difícil de detectar, que es muy difícil que yo pueda anticiparme al fallo y poder detectar el efecto de ese fallo. ¿Esta valoración para qué sirve? Lo que vamos a calcular es nada más y nada menos que el número de prioridad de riesgo. Y acá es cuando terminamos de cerrar el valor agregado que nos aporta ANFE. Entendiendo todas nuestras partes del proceso y entendiendo estas valoraciones, lo que nos va a permitir es obtener un NPR, que es el número de prioridad de riesgo, que es simplemente la multiplicación entre estos valores. Severidad por ocurrencia por detección. Eso nos va a dar resultados de 1 a 1000, en donde 1 van a ser operaciones que van a estar todo bajo control y no vamos a tener casi ninguna falla, ningún defecto, y 1000 va a ser la peor. Entonces, esto nos va a permitir dar un orden de prioridad, cuáles son las operaciones, los procesos, los componentes del producto en el cual voy a tener que hacer hincapié, voy a tener que enfocar los recursos, voy a tener que prestar mayor atención para no desviarme y no parar la línea, no tener problemas de producción y estar más cerca de poder satisfacer la necesidad de mi siguiente cliente. Esta prioridad nos va a dar un orden para tomar acciones de mejora y la recomendación en general es tratar no solo de dar prioridad 1 a los NPR, al número de prioridad de riesgo mayor, sino acá cada empresa es un poco más subjetivo, cada empresa tiene su tabla de criterios para severidad, ocurrencia y detección, y cada empresa da una distinta valoración a la severidad, ocurrencia y detección. En general, es más prioritario darle mayor prioridad, valga la redundancia, a aquellos componentes o procesos que tengan mayor valoración en la severidad, que sean más riesgosos. Lo que todos tenemos que buscar es primero tratar de eliminar el modo de fallo, de que no falle directamente. Después, si falla, que ocurra la menor cantidad de veces por año, por mes, por día. Y si no puedo evitar que ocurra, por lo menos mejorar la parte de la detección. Pero que se entienda que siempre el objetivo principal es eliminar la falla. Segundo, bajar la ocurrencia. Y tercero, aumentar el nivel de detección, poder anticiparme a ese efecto de fallo. Si les parece, si no hay ninguna duda hasta ahora, vemos un ejemplo y ya podemos ir cerrando esta charla de escritorio. Espera, no se vayan que tenemos preguntas para hacer. Araceli levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una duda cuando dijo que la parte de severidad estaba cada empresa tiene sus propias tablas, sus propios valores para la severidad. Pero en el caso de que sea la primera vez que implementa la herramienta, con qué criterios establece la severidad para cada uno? ¿Tienen que hacerlo de cero? O sea, establecer cuáles serían los posibles efectos y determinar valores de severidad, porque entiendo que la ocurrencia y la detección son más cuestiones estadísticas por ahí de otro tipo de análisis que son fáciles de interpretar y de plasmar en la herramienta, pero la severidad por ahí no sé si es tan sencilla. Primero hay algunas tablas de criterios para severidad que son genéricas o recomendadas, pero principalmente al momento de un producto nuevo, una empresa nueva, un grupo multidisciplinario nuevo que lo designo para entender la severidad, va a estar sobre todo sujeto al tipo de producto. Por ahí, un ejemplo que comentaba Germán.
que el usuario compra un muñequito, por ejemplo, que el usuario se le salga, usando el muñequito, se le salga un brazo, es mucho más severo que por ahí tenga una marquita en el dedo meñique del pie. No sé si me explico. Por ahí el momento de entender, ok, tenemos un defecto. Tiene una marquita el dedo meñique del pie del muñequito. La severidad por ahí va a ser mucho menor que el cliente recibe el muñeco sin un brazo. ¿Se entiende? Por ahí va a estar Sí, muy atado a el tipo de producto y el tipo de cuota, la parte de calidad que el cliente pretende. Si el cliente le va a dar mucha importancia al dedo meñique, bueno, ahí pasa a tener un valor mayor de severidad. Pero bueno, esto también se entiende con el tipo de producto, se entiende con un feedback del cliente, de entender qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que más importancia le da. perfecto. ¿Puedo Gracias. sumar Ahí. un comentario? Sí, Germán, vos sos disertante, así que podés lo que vos Ah, quieras. mira, qué bien. Buenísimo. Tanto la severidad como la ocurrencia, como la detección, si bien hay tablas y hay guías para hacerlo, en definitiva depende de la propia empresa y es el propio equipo el que va a valorar, a puntuar estos 3 parámetros. Por eso se recomienda que sea un equipo multidisciplinario y que conozca del producto, del proceso que está tratando. Severidad tiene que ver con la percepción que va a tener el cliente de ese defecto. ¿Qué tan catastrófico va a ser que ocurra ese defecto? Si ese defecto, ese fallo, esto viene a partir de un fallo, de un modo de fallo. Ponele que estás haciendo no sé, un eje. Un modo de fallo puede ser una fractura, una rotura en un eje. Si se rompe, si ocurre eso, si el eje se rompe y le llega al cliente, básicamente el eje va a perder su razón de ser, no va a funcionar. Entonces la severidad en ese caso podría ser la más grave que hay, que en general es 10. Por ahí hay una empresa que en vez de una 10 usa una 5 para que le den más chiquitos los valores, qué sé yo. Pero lo que sí es seguro es que es gravísimo. Otra falla en un eje puede ser que tenga una rebabita, y por ahí esa rebabita no lo afecta tanto al cliente. O lo que puede llegar a hacer es que haga, no sé, cuando tenga que rotar, haga un pequeño ruidito, un chillido, así. Eso no es tan grave como una rotura. Entonces esa severidad podría ser de 1, de 2 puntos. Pero en definitiva son cosas que las define el equipo en base a la experiencia, en base al conocimiento que tiene del producto. No sé si quedó respondido, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Muy buen ejemplo. De nada. Incluso, excelente Germán, así que ya puedes seguir participando de la charla, pero incluso comparto totalmente lo que decís con respecto a la severidad, con respecto al cliente, y otros, ¿sabes? Lo que le agregan que he visto en algunas organizaciones es que también lo asocian al impacto económico que tiene la empresa. O sea, esto es, ¿qué impacto económico en la rentabilidad de ese producto o de la organización tiene esto que puede llegar a suceder? Entonces, no solamente toman el tema del cliente y el otro, toman también el tema de plata, ¿sí? Interno. Y bueno, Rubén va a compartir esto. La severidad no está Rubén está en una empresa de salud hospitalaria. La severidad no está tampoco asociada a la cantidad, porque si pasa una vez que pasa un deceso, digamos, de una persona porque puede llegar a fallar por tal y tal motivo, no va a tener una calificación baja, sino que va a tener una calificación muy alta. ¿Sí? Eso tengamos cuidado también. Justamente estaba pensando en eso, que hay varios tipos de severidades o de medir las severidades. Yo creo que tendría que ser un ANFE, yo lo relaciono, trato de relacionarlo con la actividad que hago. Un ANFE que mida la severidad de un paciente que obitó, o sea, que murió, esa es la severidad más grave. Pero si analizamos, por ejemplo, un ANFE en las ambulancias, tendríamos que decir que la severidad mayor es que la ambulancia se rompa por algún motivo. Tal vez no se pueda usar un solo ANFE en esto, sino que depende de la operativa, o sea, depende del proceso, tenemos que usar diferentes ANFEs. Si no, no podemos. Pero sí, es como decía Julián, justo estaba pensando en eso, Julián. No.
Perdón, viste que aprendo, algo aprendo. Ahora, ¿cómo hacemos el ANFE con Argentina-Colombia? Porque le podemos poner ANFE ahí, ¿no? Bueno, ahora digamos, creo que el ANFE va a terminar a las 20 en punto, una cosa así. No tener arquero es un riesgo, ¿no? Modo de fallo. Bien. ¿Alguna consulta que le quieran hacer? Creo que esta imagen es una imagen que refleja muy bien lo que es un ANFE, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna pregunta o quiere agregar algo. No, yo tal vez pregunto, pero por ignorancia nomás, si el ANFE se puede vincular al PERT, que es el camino crítico, o sea, como que le encuentro yo no lo conozco bien el PERT, y el ANFE tampoco, pero encuentro como que hay una relación, o como que podrían trabajar juntos esas dos herramientas. ¿Me equivoco? Yo no no encuentro la relación. PERT es para diagramar un proyecto. Claro. Y en la parte primera del ANFE, cuando hablas del diseño. Sí, podría ser. Cuando planificás el proyecto y en algún punto Exacto. va a surgir El ANFE. analizar riesgos, determinar. Identificando cuál es el punto más crítico o el Claro. cual no puede fallar, ahí es donde voy a aplicar un ANFE por lo menos para entender, para prever si falla, qué tendría que hacer. Bien. Todo proyecto podría aplicar ANFE, así que sí, creo que la respuesta es sí. Bueno, gracias. Sin dudarlo. Bueno, Ger, ¿querés que mostremos el ejemplo? Bien, voy a compartir. Los interrumpo un segundo, hay otra mano levantada. Ah, bueno. Gracias. Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos. No, quería rescatar algo que habían dicho al principio de la charla y no lo quiero dejar pasar por alto, como para que lo tengan en cuenta todos. Desde el lugar que nos toca estar en cada una de nuestras organizaciones, a mí me toca estar en el medio de, a veces, y esto puede pasar en muchas empresas familiares y pymes, en medio de disputas políticas y demás. Me parece muy importante esta herramienta, es imprescindible para todos los tipos de empresas y organizaciones, tanto de servicios como productivas, ¿no? Como bien lo encararon. El tema es cómo presentarlo, cómo venderlo y cómo encarar a la persona que toma la decisión. Me parece muy importante por ahí para hacerla en otra charla de escritorio. Me parece tomar una herramienta muy importante como para poder aplicarla y que no se diluya en la propuesta de implementación. ¿No es así? Me parece muy importante lo que decía Julián y Germán en el tema de presentarlo como datos y presentarle el tema de la rentabilidad y el fruto, claro, que va a dar en consecuencia de aplicar estas herramientas y no tanto como una herramienta nueva, ANF, que por ahí muchos no la conocen y que va a ser por ahí mal vista por el hecho de que, como decía Julián, muchas pymes empiezan como un taller o como un vendedor que se profesionalizó en ese producto y después tiene que caer en la gestión. Y ahí quiero apuntar que me gustaría que esto sea un puntapié como para abrir otra charla de escritorio de cómo vender este tipo de ideas, no siendo nosotros las personas que tomamos la decisión de implementarla, ¿no es así? Quería rescatar eso. Sí, con respecto a eso, Javier, yo creo que si vamos a trabajar desde cero en una organización y tenemos que trabajar en la mejora, lo primero que hay que hacer es normalizar. O sea, primero conocer cómo funciona cada uno de los procesos y muchas veces las pymes eso no lo tiene resuelto. Después ir por la mejora. Y cuando vamos por la mejora, siempre comparto esto. Siempre lo que decía hoy al principio, siempre tengo que mostrar el beneficio económico de lo que estamos proponiendo, ¿sí? A partir de ahí todo el camino se hace más fácil y no asustar con los nombres. Los nombres a veces, digamos, generan miedo. Bueno, quiero que les comparto una plantilla. Tenés 3 minutos. Y bueno, sobra. 3 minutos se pueden hacer milagros.
A ver, vamos con esto de acá. ¿Están viendo? Sí, la gente de arriba sabe en Brasil que en 3 minutos se pueden hacer milagros. ¿Ahí están viendo? Perfecto. Chicos, Bueno, volví a entrar. Disculpen, pero tenía... No hay problema, Javier. esta es una plantilla de la Sociedad Americana para la Calidad, que está disponible, se la pueden bajar, que es más o menos, todos los ANFES son muy parecidos, van a tener, un ANFE va a tener más o menos, o seguro va a tener esto. Según la empresa puede tener alguna columna más, pero básicamente va a tener esto. O sea, cuando decimos un ANFE, es este documento que está acá. Básicamente es esto. Donde vamos a tener, en este caso, el componente, las personas, el modelo, o sea, sobre qué se está haciendo el ANFE, y estas columnas, donde pondremos el proceso del que estamos hablando o el producto, el componente del producto del que estamos hablando, de qué manera puede fallar, o sea, la falla potencial, el modo de fallo, justamente del que hablábamos antes, el efecto que puede tener esa potencial falla, y acá las clasificaciones, las puntuaciones. Severidad, ocurrencia, probabilidad de ocurrencia y probabilidad de detección. Y le ponemos puntaje a cada uno de esos 3 ítems y obtenemos el NPR o el IPR, que sencillamente es multiplicar esa severidad por la probabilidad de ocurrencia por la detección. En este caso es un agujereado. En un agujereado, ¿qué es lo que puede pasar? Que el agujero sea muy profundo. ¿Qué potencial efecto tiene eso? Que nos pasemos de largo y se termine agujereando el producto que estamos agujereando. ¿Cuál puede ser la causa de eso? Un seteo incorrecto de la máquina. Eso va a dar, bueno, NPR es 63. En base al valor de NPR, ven que nos da, en un caso nos da 63, en otro caso nos da 45, en otro caso da 25. En base a eso, obviamente el de 225, es el que tiene más NPR más alto. ¿Eso qué nos indica? Para mejorar este proceso, tenemos que enfocarnos en este modo de fallo. O sea, tenemos que, en principio, empezar por acá, porque tiene un modo de fallo de 225. Si lo comparamos con el anterior, que es 45, si tenemos que centrar esfuerzos, vamos a centrarnos en este problema. Entonces, lo que se puede hacer también es poner plan de acción y responsables, como en todo proceso de mejora, sobre todo proceso de mejora relacionado con ISO 9000 y cosas así. Ponemos responsables, plan de acciones y fecha. Una vez que se cumple, que se toman esas acciones para disminuir ya sea la probabilidad de detección, o sea, aumentar la probabilidad de detección, o disminuir la severidad, o disminuir la ocurrencia, este indicador, este NPR, seguramente va a disminuir, porque para eso tomamos las acciones. Entonces, cuando decíamos antes que ANFE es un documento vivo, una vez que se cumplió ese plan de acción, que se cumplió en esas fechas, volvemos a hacer el cálculo de NPR, y seguramente esos 225 deberían haber bajado. Pero por ahí aparece otro riesgo, aparece otro modo de falla, y así hay que ir revisándolo frecuentemente. ¿Alguna duda? ¿Por qué está en inglés esto, Germán? Because it's very difficult. No, es una plantilla recomendada por la Sociedad Americana de Calidad. Es la plantilla que encontré de una organización así reconocida. Bien. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a esta plantilla. ¿Tiene alguna consulta?
un aporte más que por ahí no lo dije, la probabilidad de detección está dada en función de los controles actuales. Cuanto más controles tengas sobre ese modo de falla, la probabilidad de detectar ese defecto va a ser mayor. Si no tengo ningún control, obviamente no me voy a dar cuenta de ese error. Entonces lo que ponemos acá es controles actuales. Si existen controles, la probabilidad de detección va a ser mayor. En el caso de la severidad, según la empresa, si bien hablamos que estaba relacionado con la calidad del producto y todo, según la empresa, hay algunos que también aumentan la severidad si, por ejemplo, hay un riesgo ambiental o un riesgo en la seguridad de las personas, la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, si hay un riesgo de salud, de seguridad de las personas, directamente lo toman como crítico. No importa la probabilidad de ocurrencia, no importa la probabilidad de detección, ese riesgo se toma como crítico si hay un riesgo real a la salud de las personas, por ejemplo. Pero eso lo hace cada empresa como le parece. Esta es la herramienta básica, ¿no? Después cada empresa decidirá cómo aplicarla. Bien. Bueno, si querés, dejemos de compartir y damos espacio para que la gente pregunte la duda que le haya, o consulte o comentarios que quiera ir haciendo. Así que no sé si hay que agregar algo más, Germán y Marcos. No, de nuestra parte creo. Bien. Bien, los invito a que participemos y a que hagamos las consultas y comentarios que quieran hacer con el objeto de sumar valor. Así que los escuchamos a todos los que quieran participar. Yo puedo decir, como decía antes, que cuando uno habla de productos es una cosa, pero el servicio y en salud nos complica bastante el tema de hacer un ANFE, pero siempre es bienvenida todas las herramientas. De hecho, mi experiencia en trabajar en herramientas de calidad con Julián nos ha permitido avanzar muchísimo. O sea, siempre es bueno, pero tiene sus complicaciones utilizar el ANFE. Es interesantísimo, ¿no? Como todas esas herramientas. Vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? Si lo podemos aplicar. Pero por otro lado, bueno, agradezco, bueno, me está sonando el aparato. Me agradezco la explicación de ambos dos, y gracias por la invitación, Julián. Gracias, Rubén, por sumarte. Bien. ¿Quién más quiere hacer alguna consulta? Aprovechar a Germán y a Marcos en este tema. Bueno. Brian, ¿qué pregunta quiere hacer a su profesor Germán? No, agradecerle por la charla. Mirá quién estaba. ¿Cómo le va, Brian? Muy bien, por suerte. ¿Usted? Bien, acá andamos. Bien. Ahora, bueno, ¿cómo? Ahora mejor que antes. No, ahora desde este lugar mejor. La verdad que hace unos años lo sufría desde otro lugar y bueno, era más complicado. Brian fue alumno mío, para que sepan, porque si no se pierde la mitad de las cosas. Tuvo la Sí. desgracia de ser alumno mío en la facultad. Y no voy a comentar cómo aprobé el final porque, bueno, quedaríamos mal parados los dos. Bueno, fue una tensión que tuvo. He sido muy bueno. Bueno, no sé, ya se está yendo de tema. Brian, ¿qué querías preguntar o comentar? No, la verdad que me gustó mucho porque es una herramienta que, no sé, en mi trabajo la empezamos a aplicar ahora y nada, como que me di cuenta que ayudó un montón y cuando vi la charla no dudé en anotarme y la verdad que estuvo bueno, a mí me gustó mucho esta parte del final donde uno ve, porque sí, tal vez toda la intro está buena y después cuando vos ves la planilla y decís, así lo hacen, así lo aplican y como así lo valoran y eso la verdad que me ayudó mucho a mí. Gracias. Buenísimo.
¿Qué más? ¿Quiere hacer algún comentario antes de ir cerrando? Bueno, ya vamos cerrando entonces y dejamos la actividad por hoy. Le agradezco el tiempo que se han tomado todos los que participaron de la actividad. Muchas gracias. Hay gente que nos acompaña de otros países, vamos, lo cual es fantástico para compartir un conocimiento. Agradezco obviamente a Germán y a Marcos en la actividad que se han sumado y bueno, quedamos a disposición todos para seguir desarrollando este espacio y tratando de acercarle a las organizaciones en términos sencillos distintas cuestiones que vemos como propuestas que suman valor en distintas industrias. Así que muchas gracias a todos y los esperamos dentro de un tiempito que vamos a hacer la siguiente actividad. Germán, Marcos. Gracias. Un saludo a todos. Gracias a todos por la participación. Gracias, Germán, Marcos. No, de nada, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo para todos, buena semana. Buena semana. Hasta luego.